¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. Estación olvidada. Me llamo Irma Martínez. Y vivo en Tijuana. Nunca he pisado la Ciudad de México, pero la historia que voy a contar me persigue desde que era niña, contada una y otra vez por mi abuela, quien trabajó como enfermera en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro durante los años 70. Ella nunca fue dada a fantasías, al contrario, era una mujer práctica y de fe. Por eso, cada vez que repetía este relato, yo sentía un escalofrío genuino, una incomodidad que calaba hasta los huesos. Todo comenzó, según ella, cuando un niño llamado Daniel ingresó al pabellón de observación. Daniel no hablaba, no interactuaba con los otros niños, y pasaba la mayor parte del tiempo acurrucado en una esquina, mirando fijamente a la pared. Tenía unos 10 años, complexión delgada y unos ojos grandes y oscuros que parecían absorber la luz. Lo que más llamaba la atención era su constante estado de alerta, como si esperara algo terrible que iba a ocurrir en cualquier momento. Los médicos no lograban descifrar qué le había sucedido. No mostraba signos de violencia ni agresividad, simplemente una profunda y aterradora desconexión con el mundo. Después de semanas de observación, un joven psiquiatra, el Dr. Fuentes, logró establecer una forma rudimentaria de comunicación con él a través de dibujos. Daniel dibujaba una y otra vez el mismo escenario, una estación de metro oscura, con una sola luz parpadeante y figuras sombrías acechando en las sombras. La abuela decía que el Dr. Fuentes se obsesionó con el caso de Daniel. Pasaba horas con él, intentando desentrañar el significado de sus dibujos. Poco a poco, con mucha paciencia, logró que Daniel escribiera algunas palabras. Esas palabras, escritas con una caligrafía temblorosa e infantil, fueron las que helaron la sangre de todos los que las leyeron. Estación Olivar del Conde. La Estación Olivar del Conde no existía. No figuraba en ningún mapa del metro de la Ciudad de México, ni en los planos antiguos, ni en los registros de construcción. Era como si la estación fuera un invento de la mente perturbada de Daniel. Sin embargo, el niño insistía en que había estado allí, que había visto cosas horribles en esa estación. La abuela me contaba que Daniel describía la estación con una precisión escalofriante. Hablaba de los azulejos rotos, del olor a humedad y metal, del sonido constante de agua goteando y, sobre todo, de la sensación de ser observado por algo invisible. Decía que en las sombras se movían figuras altas y delgadas, con ojos brillantes que lo miraban fijamente. Al principio, el personal del hospital pensó que eran alucinaciones producto de su enfermedad mental. Pero la insistencia de Daniel, su terror genuino y la creciente cantidad de detalles que proporcionaba, comenzaron a sembrar la duda. Algunos de los enfermeros más jóvenes, incluyendo a mi abuela, empezaron a investigar por su cuenta. Mi abuela y una compañera suya, Elena, comenzaron a revisar archivos antiguos del metro, buscando cualquier indicio de una estación olvidada o abandonada. Pasaban horas en la biblioteca, leyendo documentos polvorientos y planos descoloridos. Una noche, encontraron algo que las hizo estremecer.
En un plano de la década de 1950, encontraron una línea de metro propuesta que nunca se construyó. La línea incluía una estación llamada Olivar, ubicada en una zona que en ese entonces era un descampado a las afueras de la ciudad. La estación nunca se construyó debido a problemas de presupuesto y cambios en los planes de expansión del metro. La zona, con el tiempo, fue absorbida por la mancha urbana y nadie recordaba la existencia de esa estación fantasma. La abuela y Elena decidieron visitar la zona donde supuestamente se iba a construir la estación. Era un barrio obrero, con casas bajas y calles estrechas. Preguntaron a los vecinos más ancianos si recordaban algo sobre la construcción de una estación de metro en la zona. La mayoría los miraban con extrañeza, pero un anciano, un hombre de unos 80 años, les dijo algo que las dejó heladas. El anciano recordó que, cuando era niño, había visto excavaciones en la zona. Dijo que los trabajadores encontraron algo extraño bajo tierra, algo que los asustó mucho. Recordaba que hablaban de túneles derrumbados y de una oscuridad profunda y amenazante. Poco después, la construcción se detuvo repentinamente y nunca se retomó. El anciano murmuró algo sobre cosas que no deben ser perturbadas y se alejó, dejándolas con un nudo en el estómago. Después de hablar con el anciano, mi abuela y Elena regresaron al hospital con una sensación de inquietud creciente. Le contaron al doctor Fuentes sobre su descubrimiento. Él, aunque escéptico, accedió a acompañarlas a la zona al día siguiente. Al día siguiente, los tres se dirigieron al barrio donde supuestamente se iba a construir la estación Olivar. Caminaron por las calles estrechas, buscando cualquier indicio de la antigua excavación. Después de un rato, encontraron un terreno baldío, cubierto de maleza y basura. En una esquina del terreno, encontraron una entrada tapiada con ladrillos y cemento. La entrada era pequeña, apenas lo suficientemente grande para que una persona se agachara y entrara. El doctor Fuentes intentó derribar la entrada con una barra de metal que había traído. Después de varios intentos, logró abrir una pequeña brecha. El aire que salió de la brecha era frío y húmedo, con un olor a tierra mojada y algo más, algo que mi abuela describió como un hedor a descomposición. El doctor Fuentes encendió una linterna y apuntó hacia el interior de la brecha. Lo que vieron los dejó sin aliento. Era un túnel oscuro y estrecho, con las paredes cubiertas de moho y telarañas. El túnel parecía descender hacia las profundidades de la tierra. El doctor Fuentes, impulsado por su curiosidad científica, decidió entrar al túnel. Mi abuela y Elena lo siguieron, sintiendo un miedo paralizante. A medida que se adentraban en el túnel, la temperatura descendía y el aire se volvía más pesado y opresivo. El sonido de sus pasos resonaba en la oscuridad, amplificado por el silencio sepulcral. Después de caminar durante varios minutos, llegaron a una cámara subterránea. La cámara era grande y oscura, iluminada solo por la tenue luz de la linterna del doctor Fuentes. En el centro de la cámara, vieron algo que los hizo retroceder con horror. Era una estación de metro. Una estación de metro abandonada y olvidada. La estación estaba en ruinas, con los azulejos rotos, las paredes cubiertas de grafitis y el techo a punto de derrumbarse. En las vías, vieron un tren destartalado, cubierto de óxido y polvo. La estación era exactamente como Daniel la había descrito en sus dibujos. El doctor Fuentes, mi abuela y Elena se miraron con incredulidad. ¿Cómo era posible que Daniel, un niño que nunca había salido del hospital, conociera la existencia de esta estación fantasma? Mientras exploraban la estación, escucharon un sonido. Un sonido de arrastre, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por el suelo. El sonido provenía de la oscuridad, de las profundidades de la estación. El doctor
Fuentes apuntó su linterna hacia la oscuridad. Lo que vieron los hizo gritar de terror. Eran figuras. Figuras altas y delgadas, con ojos brillantes que los miraban fijamente. Las figuras se movían lentamente, arrastrando los pies por el suelo. Eran como sombras vivientes, espectros salidos de una pesadilla. El doctor Fuentes, mi abuela y Elena salieron corriendo de la estación, gritando y tropezando en la oscuridad. Corrieron por el túnel, sin mirar atrás, hasta que llegaron a la entrada tapiada. Salieron a la superficie, respirando con dificultad, sintiendo el aire fresco en sus pulmones. Regresaron al hospital, traumatizados por lo que habían visto. Le contaron a los demás médicos sobre la estación Olivar del Conde y las figuras sombrías que la habitaban. La mayoría no les creyeron, pensaron que estaban sufriendo alucinaciones colectivas. Sin embargo, el doctor Fuentes, mi abuela y Elena sabían que lo que habían visto era real. Sabían que la estación Olivar del Conde existía y que algo maligno acechaba en sus profundidades. Después de ese incidente, la vida de Daniel cambió. Dejó de dibujar la estación y las figuras sombrías. Comenzó a hablar, a interactuar con los otros niños. Parecía haber encontrado la paz, como si hubiera escapado de la pesadilla que lo atormentaba. Pero la paz de Daniel no duró mucho. Una noche, mientras dormía, comenzó a gritar. Gritaba el nombre de la estación Olivar del Conde y pedía ayuda. Los enfermeros corrieron a su habitación, pero ya era demasiado tarde. Daniel había muerto, con una expresión de terror en su rostro. La abuela me contaba que la muerte de Daniel los dejó devastados. Sintieron que habían fallado, que no habían podido protegerlo de la oscuridad que lo había perseguido hasta el final. El doctor Fuentes renunció al hospital poco después. Nunca más volvió a ejercer la psiquiatría. Mi abuela y Elena siguieron trabajando en el hospital, pero nunca olvidaron lo que habían visto en la estación Olivar del Conde. Mi abuela murió hace algunos años. Antes de morir, me hizo prometer que contaría su historia, que la estación Olivar del Conde no sería olvidada. Me dijo que la oscuridad que habita en esa estación sigue ahí, esperando a ser descubierta por otra alma inocente. Y esa es la historia que me persigue desde que era niña. Una historia de una estación fantasma, de figuras sombrías y de un niño que fue consumido por la oscuridad. Una historia que me recuerda que hay cosas en este mundo que es mejor no conocer. Y ahora, cada vez que escucho el ruido del metro, no puedo evitar pensar en la estación Olivar del Conde, preguntándome si sigue ahí, oculta en las profundidades de la tierra, esperando a su próxima víctima. Recuerdo las palabras de mi abuela: hay lugares que es mejor dejar olvidados, hija. Porque a veces, lo que se esconde en la oscuridad, prefiere seguir oculto. Y la frase final, la que siempre me hiela la sangre: y si alguna vez sientes que te observan en el metro, reza para que no sea desde la última estación olvidada.